Bienvenido, Jaime, gracias por su presencia y vamos a ir directamente con una pregunta personal. ¿Quién es Jaime Rafalowski? Buenas tardes, Gustavo, un placer, gracias por la invitación. Nací en Chile. A los 6 años mis padres decidieron que íbamos a hacer Aliyah, porque siempre me preguntan, ¿cuándo hizo Aliyah? Yo digo, yo no hice Aliyah. Mis padres Claro. hicieron Aliyah. Para los que conocen la historia de los judíos en Chile, el 72. Hace 50 años. Hace 50 años, sí. Y llegamos a Israel. A los 15 años empecé como voluntario del Maguen David Adom, como muchos jóvenes israelíes. Obviamente a los 18 empecé mi servicio militar. Después del servicio militar, como la mayoría de los jóvenes, tenía mis ideas de irme a pasear en Latinoamérica y uno necesita ganar un poco de dinero. Me incorporé como empleado del Maguen David Adom, en esos tiempos instructor de primeros auxilios. Ahí llegó la guerra del Golfo del 91. Se creó la división de operaciones del Maguen David Adom. Me llamaron a incorporarme como parte de la división de operaciones. La nueva división de operaciones en temas del riesgo químico, biológico, nuclear. El enlace con la Picud Ahorres, la Guardia Civil, sí, que se creó en ese momento. Y ahí quedé ya en el servicio. ¿Y qué es el Maguen David Adom? Maguen David Adom es una institución muy interesante. Somos la Sociedad Nacional, que es parte del movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Y en mi función hoy hago el enlace con el movimiento internacional en temas de preparación y respuesta frente a catástrofes y emergencias. Somos el Banco Nacional de Sangre de Israel y somos el Sistema Nacional Prehospitalario Público, muy diferente de la realidad de Latinoamérica. En Israel, el sistema público, en nuestro caso el Maguen David Adom, hace 98-99% de las urgencias. No hay casi participación del sector privado en las urgencias en Israel. Ajá. Nos dijo que es el Maguen David Adom. ¿Cómo trabaja la organización? Una organización que es bastante pequeña con lo que tiene que ver con el personal rentado. Somos 30.500 rentados, con un grupo impresionante de 25.000 voluntarios. Mitad de ellos jóvenes entre la edad de 15 y 18. Los restantes son mayores de 21 años. Nuestro voluntario más adulto tiene 87 años y le deseamos que hasta 120 años de buena salud siga siendo voluntario en Maguen David Adom. No sé si es pertinente la pregunta, pero enseguida me viene a la cabeza ¿uno puede relacionar lo que es el SAME en la Argentina con el Maguen David Adom? Uno puede relacionar muy bien, porque el SAME hace la función de la atención prehospitalaria de urgencia. Sí. Así que somos un paralelo a ellos en esa parte de nuestra actividad, obviamente. Y bueno, algo nos adelantó, a ver si nos puede agregar cómo fue su camino dentro de la organización. Fui instructor de atención básica de primeros auxilios. Ahí pasé a ser un instructor de la atención avanzada. Me capacité como paramédico. Pasé a ser parte de la división de operaciones. Hice el enlace con la defensa civil durante muchos años. Fui el coordinador durante la Segunda Guerra con el Líbano en el 2006, donde estaba en Latinoamérica dando un curso y me llamaron que vuelva de inmediato a Tel Aviv. Y en el 2005, cuando el Maguen David Adom pasó a ser parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja, pasé a ser el punto focal y el enlace con el movimiento internacional. ¿Qué significa ser el coordinador nacional de gestión? Eso quiere decir que... De desastres, ¿no? De desastre. Sí. Israel va a sufrir un terremoto. Estamos viviendo en el Valle Jordano. El Valle Jordano es parte de una falla sísmica activa. Cada 150 años tenemos un terremoto en la región. Vamos a tener un terremoto grave. En esa situación, Israel va a requerir apoyo internacional. Estamos haciendo un trabajo hace muchos años con nuestro Ministerio de Salud, con nuestras autoridades, con el movimiento internacional para prepararnos a esa eventualidad. Cosas que uno no las piensa. Por ejemplo, llega el hospital de campaña canadiense. Claro. El médico canadiense no puede firmar un certificado de nacimiento, no le puede dar una receta al paciente que se está dando de alta. Ese tipo de cosas que si nos preparamos hoy, vamos a tener una vida más fácil
cuando el desastre, que va a ser un desastre, llegue. ¿Y cómo puede explicar lo que es trabajar en guerras o conflictos bélicos? Es pasar de 100 a 150 kilómetros en 20 segundos, activar programas y procedimientos que ya están, sacar material que existe y estar preocupado por el bienestar físico y mental de nuestro personal, del personal rentado, de los voluntarios que están de guardia 24 horas al día. Tratar de apoyarlos, que reciban comida, que puedan descansar y obviamente dándole la mejor atención posible a los ciudadanos israelíes, entendiendo que cuando uno sale a atender está en un riesgo personal muy alto. Claro. ¿Cómo funciona la salud pública en Israel? Salud pública, yo creo que tenemos acá un tema de términos. Porque cuando nosotros hablamos en Israel de salud pública, hablamos de la salud comunitaria. Vacunas, campañas de prevención, ese tipo de cosas. Pandemia fue una urgencia de salud pública. Yo creo que en Latinoamérica cuando hablan de salud pública hablan más del sistema público de la salud. Exactamente, la salud estatal. Digamos. La salud estatal, que en Israel se maneja bajo el seguro médico obligatorio que todos los ciudadanos tienen. O sea, toda es la salud pública en Israel. No, existe la salud privada, pero la salud privada en Israel maneja lo electivo, no maneja la urgencia. El paciente que sufre un infarto en Israel va a llegar 100% de los casos al hospital público y va a ser atendido en el hospital público. Claro. Yendo al trabajo específico, ¿no? ¿Cómo se llega con el mensaje y fundamentalmente los cuidados en culturas, con creencias diferentes? Maguen David Adom tiene la gran ventaja que tenemos voluntarios de todas las comunidades israelíes. Y casi siempre cuando yo llego a atender a alguien voy a tener un voluntario de la comunidad que me va a guiar en esos temas, porque no son simples. Por ejemplo, tenemos comunidades en Israel que no van a decir la palabra cáncer. Te van a decir el paciente tiene la enfermedad. Y si eres tonto, vas a insistir. Claro. Si eres con alguna experiencia, y eso es algo que le enseñamos a nuestro personal, le vas a preguntar al voluntario, ¿de qué están hablando? Y él te va a decir. El voluntario te va a decir cuando la situación no es segura. El voluntario, por ejemplo, tenemos un tema que hay muchas tradiciones con tema del paciente que falleció. En algunas comunidades se deja todo el material con el paciente para que lo entierren, en otras no. Y como tenemos tantas tradiciones en Israel, hoy lo que hacemos es algo muy simple, le decimos a la familia, a los vecinos, queremos respetar sus tradiciones. Díganos, por favor, qué hacer. Perfecto. Alguna vez dijo que tanto el empleado contratado como el voluntario tienen un espíritu especial en el Maguen David Adom. ¿Qué quiso decir o qué quiere decir eso? Muy simple. El voluntario del Maguen David Adom, con su aplicación, va a responder a una urgencia o una emergencia que ocurre en su comunidad. El empleado igual. Pueden estar sentados a una comida familiar y les suena la alarma en la aplicación y le dicen a la familia, perdón, y salen. Yo dejé a mi familia en el famoso atentado del Hotel Park, en el Seder, en la mitad de la comida. Me paré y les dije, me tengo que ir. Y es algo... Todo se entiende. Mira, no? las familias están preocupadas. Están muy preocupadas porque entienden la naturaleza de lo que estamos respondiendo, pero yo creo que entienden la importancia. Hubo distintas fotos que se viralizaron en los últimos tiempos, pero hay una que yo la considero icónica, que es
dos personas, alguien de la religión judía y alguien de la musulmana, Dos técnicos en Beersheba rezando a las 10 de la tal cual, al mañana. costado de una camioneta. Sí, ¿Qué le produce? para nosotros hay que entender esa foto. El equipo que aparece en la foto no sabía que lo estaban fotografiando, porque ellos trabajan mucho juntos y como ambos son creyentes, le piden al radiooperador a las 10 de la mañana 15 minutos para el rezo que los judíos tienen que hacer y los musulmanes tienen que hacer. Y para ellos es lo más normal. Para nosotros, como institución, es lo más normal, es algo que trabajamos muy duro para que ocurra. Claro. Ahora, el mundo lo vio, hay que entender, el judío está rezando mirando a Jerusalén Sí. y el musulmán Tal mirando cual. a Meca, por eso están espalda a espalda. Yo siempre digo, esa foto tendría que haberla tomado en el norte, ahí ambos estarían mirando en la misma Sí. dirección, pero para nosotros es lo normal. Esa foto es en Beersheba. Sí, en Beersheba. Y yo siempre digo, en términos israelíes, cuando uno empieza una frase diciendo un judío ortodoxo, un musulmán ortodoxo, parece un chiste. Claro. Para nosotros no es un chiste, es un turno normal de las personas que son el Maguen David Adom. ¿Cómo trabajan con la media luna palestina? A nivel terreno, muy bien, porque en los territorios de Cisjordania respondemos ambos. Hay un tema técnico muy simple. El ciudadano que tiene un teléfono palestino y marca 101 llega a la central de la media luna palestina. El que tiene un teléfono israelí y marca 101, que es nuestro número de emergencia, llega a nuestras centrales. Así que ambas ambulancias son despachadas, empiezan a atender independientemente de la nacionalidad del paciente y ahí normalmente la ambulancia palestina lleva al palestino al hospital palestino y por temas de seguro y nuestra al hospital israelí. ¿Cómo funciona la atención a palestinos por parte de Israel y viceversa? Un paciente es un paciente, independiente de su raza, género, preferencia sexual o nacionalidad. Nosotros atendemos a la persona que requiere, igual que los palestinos, y le damos la mejor atención y lo llevamos al hospital. ¿Cuáles son las fortalezas del sistema israelí que salva vidas, estimula y potencia la solidaridad? Yo creo que nuestra fortaleza más importante es la idea que en tiempos de emergencia trabajamos como un sistema de salud, independientemente si somos privados, estatales, mutuales, etcétera, etcétera. Y se vio muy fuertemente durante la pandemia. Y le damos una sensación de confianza, de seguridad al público israelí que, independientemente de lo grave que la situación sea, los vamos a atender. Muchas veces hemos visto delegaciones de médicos israelíes en desastres o situaciones en el exterior. ¿Le ha tocado participar en...? Fui el jefe de la delegación israelí, orgullosamente, el jefe de la delegación del Maguen David Adom que salió a Haití como parte del movimiento internacional de Cruz Roja el 2010. Llegamos 3 días después. Maguen David Adom trabajó en Haití durante un año con un centro de rehabilitación que fue en conjunto con el Hospital Tel HaShomer. Estuvimos en Mozambique después del huracán, estuvimos en Estados Unidos después de los huracanes. Un paramédico del Maguen David Adom estuvo 7 semanas en el buque de rescate de las pateras en el Mediterráneo, y en este momento hay 3 chicas israelíes operando un servicio de ambulancias con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con el CICR y la Cruz Roja alemana en Ucrania, en la línea de combate, trasladando pacientes hacia Odessa. Está en la ciudad de Mykolaiv, que es atacada todos los días por los rusos, en una ciudad sin agua, sin electricidad, y están ahí por tercera vez. Y es un gran orgullo para nosotros como Maguen David Adom que están ahí, y es un gran orgullo que mujeres del Maguen David Adom lo están haciendo. El Maguen David Adom excede a los gobiernos de turno, es decir... Como todo el sistema israelí. ¿Qué significa? A ver... Estamos en una realidad que estamos en elecciones cada 1 año y medio. Sí. Así que todo el sistema de salud israelí excede
El ministro de turno, el gobierno de turno. Perfecto. ¿Cómo es el manejo de situaciones de emergencia en Israel? La diferencia y la fortaleza del sistema es que nuestra estructura, la policía es el comandante del incidente, independientemente de la naturaleza de la emergencia, y eso evita la discusión quién es el jefe. Y el Maguen David Adom es el jefe sanitario de todo el operativo, independientemente de cuáles son los actores. Por ejemplo, si llega una unidad militar, se presenta frente al jefe del Maguen David Adom y se le asigna su función. Y eso crea una estructura muy clara y que se practica mucho, y eso nos da los resultados durante el incidente. Usted en estos momentos está en Argentina, da charlas. ¿Van a brindar capacitaciones a distintos lugares? No, en esta misión, que es organizada por la Organización Sionista Mundial, el objetivo no es dar capacitaciones, pero dentro de las actividades nos encontramos con el doctor Crisanti. Ayer estuvimos en Salta con el ministro de Emergencias y Desastres que participó, y en cooperación con la Embajada israelí, seguro que esto va a llevar más actividades. ¿Cómo trabajaron en pandemia? Difícil. Difícil. Hicimos lo normal de la atención prehospitalaria. Atendimos pacientes. Contestamos muchísimas llamadas. Y normalmente contestamos 2.000 llamadas diarias. Tuvimos un día en marzo del 2020 que contestamos 86.000 llamadas del público para información. Tomamos los exámenes, los hisopados. Ahora tenemos un sistema de telemedicina para que la persona a domicilio no tenga que salir cuando se siente mal. Toma el examen y nosotros le informamos al Ministerio de Salud del resultado y ponemos vacunas. ¿Y por qué Israel logró el éxito que logró en el sistema de vacunación, por ejemplo? Vacunación porque, como dije... También el manejo de crisis de pandemia, ¿no? Manejo de crisis de pandemia, se activaron los sistemas que están ahí para otras emergencias israelíes. En temas de vacunación, por ejemplo, como somos un sistema de salud, entonces se entendió muy rápidamente en diciembre del 2020, cuando estábamos por recibir las vacunas, que no teníamos enfermeras para poner las vacunas, porque estábamos en el tope de la tercera ola y no había enfermeras. Estaban todas las enfermeras en atención hospitalaria o primaria. Sí. Y ahí se decidió que el Maguen David Adom, con sus técnicos de medicina de urgencia, iba a vacunar a personas, específicamente a las personas residentes en hogares de atención a largo plazo, y así en 44 días logramos vacunar a todas las personas residentes en hogares de atención a largo plazo y quebramos la ola. Hubo, por ejemplo, me imagino que sí, ¿no? Temor entre los médicos, entre el personal de salud, con respecto a la primera etapa, ¿no? Que había mucho temor de contagio y eso. Obviamente. Pero ¿Hubo bajas con respecto, digamos, hablo de renuncias? No. Incrementó el personal, no bajó el personal del Maguen David Adom. Parte de eso es la confianza del personal en nuestro director médico. Es la idea que nosotros no tuvimos falta de material de protección en ningún momento. El Ministerio de Salud estaba haciendo en Israel la compra de material protectivo a nivel nacional y distribuyéndolo a los diferentes usuarios según su necesidad. Así que no nos faltó material. Y yo digo que algo muy importante fue que nuestro director médico, de una forma muy honrada, le dijo al personal: no sé. Estoy tomando decisiones basadas en la mejor evidencia que tengo hoy. Claro. Muy puede ser que en 2 días más esa evidencia cambie y le vamos a cambiar las instrucciones. Pero yo creo que el personal aprecia esa idea, que en ningún momento se les dijo: somos capos, lo sabemos todo, porque no lo sabíamos, y fuimos muy honrados en transmitirlo. ¿Y cómo es la situación actual en Israel? Tenemos 3.000 casos nuevos diarios de COVID. Gracias a Dios, con una mortalidad muy baja y con una incidencia bajísima de pacientes críticos, pero eso es por la cepa que se mantiene en este momento. Claro.
constantemente siguiendo y haciendo una secuencia genética para asegurarnos como país, como sistema de salud, y hablo en este momento en nombre del sistema de salud, porque no es el Maquenda-Viraton, que cuando entre la nueva cepa la vamos a detectar a tiempo. Ese es el gran desafío que nos espera. Bueno, Jaime, ¿qué le deja esta visita a Buenos Aires o en este caso también anduvo en otras provincias, a la Argentina? Un gran admiro a las comunidades judías que están luchando día a día para mantener una identidad judía israelí. Algo que como israelí uno no lo ve y es impresionante. Bueno, muchísimas gracias por esta charla, muchísimas gracias por ilustrarnos y buen regreso a Israel. Muchísimas gracias.